Venida para tenerla acá. Estamos hablando del tema del sistema penitenciario y parte de que yo haya decidido invitarla fue ver algunas publicaciones donde usted señalaba que había mucha injusticia en el tema de las prisiones. Usted fue a las prisiones, habló con los reos, ¿qué detectó, Liz? Bueno, efectivamente, primero que nada, muchísimas gracias, Richard, por la invitación acá a Conexión GT. Sí fui a un centro carcelario, fui al centro penitenciario de Pavoncito. Hice una inspección y la verdad es que yo podría decir, de hecho los estaba escuchando fuera de cámaras, que podría el señor Yamatei con su administración tomar como ejemplo al centro penitenciario Pavoncito, porque yo realmente recorrí todas las instalaciones y creo que tienen pues mucho futuro realmente. Pero cuando usted hacía esas publicaciones señalaba que hay deficiencias y que los reos se le quejaban. ¿De qué se le quejaban? Bueno, pues se quejaban definitivamente del hacinamiento. Quiero recordarles que estándares internacionales dicen que en un sistema de justicia penal sano debe estar más o menos por el 30% de población carcelaria. Guatemala está por el 190%, o sea, estamos sobrepasados totalmente en población carcelaria y definitivamente pues las cárceles están en hacinamiento y creo que eso es de lo que más ellos se quejan, ¿verdad? Licenciado Morales, usted hablaba de centros penitenciarios que quedaron a la mitad ahorita que en el corte de comercial. Cuénteme qué nos puede referir de eso. Bueno, en su momento, durante mi gestión, se plantearon los modelos penitenciarios que estaban basados precisamente en los complejos penitenciarios. Estos complejos penitenciarios iban a estar integrados de diferente forma y aparte de esto con un diseño bastante futurista y de vanguardia. Lamentablemente se plantearon los proyectos, se hicieron una serie de planos estructurales hasta en tercera dimensión y se hicieron una serie de prácticas para ver cómo podía ingresar la visita, cómo ingresaba directamente el privado de libertad, cómo era la selección y la clasificación de los privados de libertad en función del perfil criminal y el perfil de peligrosidad social y eso es algo de que se quejan todos. Exactamente. Porque hay una mezcla de reos, ¿no? Y entonces, está el de tránsito con el infractor criminal asesino. ¿Ah? Entonces, esa era una de las preocupaciones durante mi gestión y lamentablemente, pues yo creería que fue falta de voluntad política y también, digámoslo, falta de presupuesto, porque para construir un complejo penitenciario de eso se requiere por lo menos 2 años de construcción para tener una capacidad de 3.500 a 4.000 privados de libertad ahí, clasificados desde un nivel, llamémosle 5 a un nivel 10, que es normalmente la norma internacional dentro del sistema penitenciario, donde se establece directamente el grado de peligrosidad criminal y peligrosidad social. Ahora bien, bajo ese esquema definitivamente se establecieron eran cuatro modelos verdaderamente, los 4 complejos penitenciarios que estaban ubicados en Cantel, Canadá, Puerto Barrios y Pavón. ¿Cuál era la intencionalidad? De que estos centros, que son los más estables y que tienen muy pocos problemas jurídicos, ¿ya?, que se iniciara el primer complejo penitenciario en Canadá. ¿Por qué? Porque no tenía ningún problema de índole jurídico, mientras que Cantel tiene un problema ahí se construyó Cantel en un espacio donde no le correspondía de manera del espacio físico de territorio. Entonces hay una serie de demandas ahí, pero solucionables. Lo mismo sucede en el caso de Pavón, que había un problema con las famosas ECAS, ya que son empresas campesinas agrícolas que en un momento determinado, en un gobierno del señor Alfonso Portillo, se les da precisamente todos los territorios, el terreno ya a ellos en los alrededores, y uno de los grandes problemas es que también incluyeron a toda lo que es el circuito de Fraijanes. Entonces ahí hay que solucionar un problema de índole jurídico de terrenos. El caso de Puerto Barrios era uno que también estaba destinado a ser mayor, a expandirse más. Lamentablemente está muy interno en un área urbana y tenía que sacarlo. Creo que entonces entre el primer complejo penitenciario que tendría que haberse generado era precisamente en Cantel y hubiéramos tenido bastante éxito en su momento. Posteriormente vendría una construcción de un espacio
de prisiones de alta seguridad, ¿ya? Donde se establecieron una serie de módulos. Lo iba a construir la famosa empresa ICA de México. Esto fue más o menos en el gobierno de Pérez Molina, y entonces, no sé por qué razón, algún problema haber habido ahí que quedaron inconclusos. El otro aspecto, por ejemplo, en el caso del ministerio, cuando fue el ministro de Gobernación Rivas, también se intentó construir una cárcel modelo de un nuevo modelo penitenciario similar al que tiene la República Dominicana, y lo quisieron construir en el área de Villanueva, donde estaba anteriormente el centro recreación de Guatel, ¿verdad? En esas áreas, pero lamentablemente la comunidad lo rechazó. Entonces se quedaron con el nuevo modelo de gestión penitenciaria de tipo dominicano, que yo siempre lo he dicho, no es que sea una mala idea, al contrario, es un modelo muy interesante que podría avanzar bastante en función de la rehabilitación. Pero el problema actual, que es que en este momento, con el grado de hacinamiento que tenemos, no podría ser funcional, porque tenemos que resolver primero el problema de la sobrepoblación y el hacinamiento, y luego empezar con un modelo como es el modelo dominicano, para darle todo el proceso de rehabilitación a los privados de libertad. Bueno, ahí hablamos, estamos conscientes que hay un tema de hacinamiento. Licenciada Tercero, fíjese que hay algo que está en el tintero y es el control telemático. ¿Qué pasa ahí? Hay una falta de voluntad de parte de los diferentes miembros del Ministerio de Gobernación, porque ya se aprobó la ley de control telemático y no se implementa. Mire, yo creo que como medida preventiva podría ser la ampliación de otros centros penitenciarios, los procesos telemáticos, pero yo preferiría que la ley sea general. Los procesos telemáticos son para la gente que lo puede pagar, para los ricos que lo pueden pagar, pero realmente no todos tienen para poder pagar un brazalete. Entonces realmente, por eso le digo, son medidas preventivas. No vamos a lograr resolver del todo el problema. Creo que el problema principal que tenemos y que hace que definitivamente no funcione la ley es falta de certeza jurídica, Richard. Si tuviéramos certeza jurídica, pues definitivamente el sistema debería estar funcionando como se debe. La ley del régimen del sistema penitenciario tiene sistemas, tiene proyectos de reinserción de los reos a la sociedad. Está muy bien en la ley, lo que pasa es que la ley no se cumple. Entonces realmente lo que está fallando es la ley. Vamos a ver, hay medidas, dice, en un proceso penal guatemalteco. Esta es una de las propuestas que usted ha hecho, ¿verdad, licenciada? Así es. Ha hecho un proceso penal guatemalteco. Es interesante, pero hábleme un poco de esto. ¿Hay una necesidad sentida en la población como de, en alguna medida, de revancha o de desquite? Porque a la población guatemalteca se ha visto impactada por la violencia que viene de adentro de los sistemas penitenciarios, de las extorsiones. La gente se queja mucho de la violencia. Licenciado Morales, ¿cómo ve usted las medidas y la actitud del presidente salvadoreño Nayib Bukele enfrentando a estas estructuras criminales? Mire, hay que partir, que están presas. Hay que partir de algo muy interesante. Tal vez a muchos de los que nos escuchan y los ven no saben los antecedentes realmente del sistema penitenciario salvadoreño. Les soy honesto, como estudioso del tema penitenciario de 1999, algo muy importante es que no crea usted que solo es únicamente el éxito del señor Bukele en este momento, sino que hay un proceso verdaderamente de apoyo casi incondicional del sistema carcelario de Estados Unidos. Muchas de las prisiones en El Salvador, que son aproximadamente, eran 30, después quedaron 15, de esas 15 tomaron y optaron precisamente por modelos del sistema estadounidense, sistema carcelario estadounidense. Con ello se inició un proceso de clasificación no solo de los centros, sino que también de los mismos privados de libertad. De hecho, usted va ahí y se va a dar cuenta que hay prisiones específicamente solo para miembros de Mara 18 y la Mara Salvatrucha, que son solo para ellos específicamente, no porque sean seleccionados o porque lo estén tratando de una manera especial, no, simplemente para evitar una serie de conflictos. Bueno, bajo ese esquema pasan dos gobiernos directamente, ¿ya? Y el último, el del FMLN, también contribuyó en función a la rehabilitación, siempre y cuando con el acompañamiento del sistema carcelario estadounidense. Luego aparece precisamente el presidente actual, y esa es la gran diferencia.
que el presidente actual de El Salvador toma el toro por los cuernos, cosa que no lo habían hecho directamente los anteriores gobiernos. Y con ello, no solo empiezan a hacer una serie de clasificaciones de criminológicas, estamos hablando de acuerdo a un perfil criminológico, sino que también la toma del control absoluto, implementan circuitos cerrados de televisión y muchos sistemas de bloqueo de señal. De hecho, ahí las telefonías ya están obligadas a bloquear cualquier tipo de llamada telefónica que pueda salir de las prisiones. Ese fue uno de los efectos más grandes que causaron impacto dentro de la población. Entonces empezó a ganar credibilidad el señor Bukele, y principalmente porque él toma la política penitenciaria como podríamos decir, con prioridad dentro de El Salvador, cosa que en Guatemala no ha habido voluntad política y no se observa hoy por hoy que verdaderamente se quiere tomar el toro por los cuernos, como debería de hacerse. Porque mire, aquí hay que tomar en consideración que si no es una política penitenciaria destinado precisamente a un enfoque de política de gobierno y de política de Estado, el sistema penitenciario no va a cambiar, porque van a seguir haciendo una serie de parches y un montón de remiendos, pero a un programa nunca mayor. van a cambiar. Terminar. Y yo le diría al próximo gobierno, sinceramente, que tome como prioridad número uno lo que es la transformación del sistema penitenciario como tal, y que lleve ahí a personal idóneo, personal con vocación, que complete todo lo que es Perfiles los programas meritocráticos de esto. Exacto, deben de ser méritos, no debe ser de índole político, porque hay gente, aquí en Guatemala hay talento, definitivamente, pero si yo empiezo a ver intereses de índole partidistas, porque no es del partido que ganó, sino es de otro, esto de verdad nos va a seguir dañando completamente. Y cada 4 años vamos a hacer lo mismo, porque todo el mundo quiere descubrir el agua azucarada. Eso no se puede. Es que tenemos que ir pensando en una visión de Estado. Y si tenemos una visión de Estado, vamos a fortalecer las instituciones. ¿Ya? Y tenemos que encuadrarnos totalmente en una relación interinstitucional del sistema de justicia para la transformación misma del sistema penitenciario. De seguir así, créame que pronto, yo creo que mejor van a fugarse todos los reclusos, porque ya no van a poder estar. Sí, exacto, es exagerado. Vamos a ver, Yo creo que podemos ¿Qué dice construir 20 cárceles más, lo que les decía, pero realmente no creo que el problema de fondo de esto sea el presupuesto o construir más cárceles. Creo que es la falta de certeza jurídica. Ese es Pero hay una cosa, problema. nosotros vemos a un presidente cuyo antecedente de administración más visible es ser director del sistema penitenciario. También trabajó el doctor Yamatei como parte del Tribunal Supremo Electoral, pero su guinda en el pastel, lo que lo llevó a la cúspide mediática positiva y negativa, porque hasta estuvo preso por ser director del sistema penitenciario y ser el director que estaba de turno cuando se dio la operación de Pavo Real, ¿verdad? Así es. Donde se descubrió que en sus narices, o sea, hablemoslo claro, pues, se logró romper una estructura criminal en Pavón, pero esa estructura criminal estaba funcionando bajo la dirección del doctor Alejandro Yamatei, que él se tuvo que hacer una medida extrema con el apoyo del gobierno central para poder enfrentarla. Ahora, estamos hablando de una persona que conoce el sistema penitenciario desde adentro, cosas que a mí me llaman la atención y que todos los guatemaltecos las piensan. El reo, como dice Alejandro Yamatei, tiene que pagar su comida. El reo debe trabajar. Usted mire las películas de Estados Unidos y los reos todos vestiditos de anaranjado, rapaditos, como hizo Bukele. ¿Ah? En Guatemala no, eso es un desfile de modas. ¿O no? Usted acaba de estar en Pavoncito y no tienen cara de presos. No se ven presos. Hay una cuestión impresionante. Hay una implementación equivocada en el tema de los derechos humanos ahí, ¿no? Porque sí hubo en algún momento uniformes anaranjados, ¿verdad? Sí. Y se quitaron con el tema por un amparo o una medida que interpuso Francisco, el que fue vicepresidente. Francisco, bueno, no me acuerdo, que fue vicepresidente deportivo. Deportivo. Licenciada,
¿Cómo ve usted el reto de Alejandro Yamatei con estos antecedentes que le estoy diciendo? Bueno, yo la verdad es que invitaría al señor Alejandro Yamatei y a todo su equipo de trabajo que no espere la toma de posesión en este periodo de transición, que visiten los centros penitenciarios. Creo que es muy importante también recalcar, Richard, que la corrupción pues no es solo de parte de los reos. Yo logré investigar que la corrupción viene de parte del mismo sistema. Hubieron reos que a mí pues me dijeron que los mismos directores del sistema penitenciario llegaban y les pedían una cuota semanal, apoyando entonces semanal? una cuota de dinero semanal, apoyando entonces ellos también o impulsándolos para que extorsionen, para que secuestren. Entonces creo que también es muy importante reconocer que el mismo sistema nos está fallando y, como dice el licenciado acá, pues es compromiso del nuevo gobierno. Si el gobierno no está comprometido al 100%, definitivamente esto no va a funcionar. ¿Usted está de acuerdo con que se uniforme a los presos? ¿Sí? ¿Usted está de acuerdo con las medidas que ha tomado el presidente Bukele de uniformar y rapar a los presos? Bueno, yo estoy de acuerdo en función de quiénes deben de estar así. Porque yo no le pondría jamás a un privado de libertad que está en situación preventiva el traje anaranjado, por una razón. Porque no solo se le está estigmatizando más que lo que ya está haciendo el mismo sistema de justicia, en muchas oportunidades a veces se demuestra lo contrario y es inocente. Y esta estigmatización siempre la va a seguir durante mucho tiempo. Estoy de acuerdo en función de aquellos privados de libertad que ya están ejecutoriados o sentenciados y principalmente que están en prisiones de alta seguridad. Entiéndase, por ejemplo, los integrantes de la Mara, aquellos reclusos que han sido señalados o están sentenciados por plagio, secuestro, violación. Toda esa cantidad de personas, lo que se tiene que hacer es clasificarlos. ¿Y cómo los ponemos a trabajar? Lo que sucede es que el mismo sistema penitenciario debe proveer programas de rehabilitación y principalmente educativo y laboral. En el caso de cuando estuve llevando... Usted impulsó las cooperativas. Y llevando a cabo la Dirección General del Sistema Penitenciario, se crearon institutos. Ya se crearon tanto para bachillerato, primaria acelerada, se crearon también institutos para la secundaria y la telesecundaria principalmente. Otro aspecto importante fue un convenio que se hizo con la universidad, con una universidad privada para que estudiaran también administración de empresas. Luego se impulsó lo que era el programa de cooperativismo penitenciario. ¿Y qué pasó con todo eso? Bueno, buena pregunta. Después de que sucedió el cambio de gobierno, cuando se le entrega precisamente a las personas que llegaron del Partido Patriota, las personas que llegaron ahí se empezaron a tener una relación directa con las estructuras criminales, ya, de su momento, y entonces desvirtuaron totalmente ese programa de cooperativismo penitenciario. Tanto fue desvirtuado que después se convierten realmente tienen cierta relación hasta criminal, verdaderamente, de acuerdo a las investigaciones que en su momento hizo la CICIG, se dieron cuenta de la relación que tenían, cómo se hacía cierto grado de, llamémosle, de malversaciones y también de facturas, algunas facturas falsas. Total, se generó totalmente una perversión del cooperativismo penitenciario. Eran 5 cooperativas, de las 5 solo quedó uno que se llamaba Torre Fuerte, que en su momento precisamente generó hasta playeras del partido de gobierno, otras playeras de otro partido, y esto definitivamente se creó una comunión muy estrecha donde en algunas ocasiones se generaron algunos pagos que, de acuerdo a las investigaciones que se realizaron y lo que ya sabemos todos, es que no eran correctos. Ya, entonces acá el sentido cooperativista se pervierte y las personas quienes no deberían de haber tenido acceso a conformar los distintos directivas directamente del cooperativismo, lo toman ellos, pero con otro tipo de intereses, ¿verdad? Con otro tipo de intereses y de agenciarse más dinero, ¿verdad? Sin que aquellos que verdaderamente estaban trabajando se les proveyera de la ganancia y el trabajo que deberían de haber tenido. Bueno, vamos a dejar aquí un momento el tema del sistema penitenciario, lo hemos tardado en las primeras dos partes del programa, y aprovechando la presencia de estos dos profesionales, quiero hacerles una pregunta que está a la orden del día.
y es que hoy se está cuestionando por parte del Ministerio Público la creación de la Comisión de Investigación por el desempeño de la CICIG en Guatemala. Quiero preguntarle a Jacqueline Tercero que me diga cuál es su visión con respecto a esto. La fiscal general, Consuelo, la fiscal general dice que es ilegal. ¿Cuál es su opinión? Bueno, Richard, yo diría que también es ilegal. Guatemala, desgraciadamente puedo decirlo así, firmó un convenio y en el convenio pues le otorgaba inmunidad a estas personas. Entonces yo creo que debemos voltear ya la página, Richard. CICIG ya abandonó el país, ya se retiraron. Entonces lo que yo le decía al señor Alejandro Yamatei, voltear la página, hacer consensos y avanzar. No podemos seguir con el fantasma de CICIG remarcando, pisoteando nuevamente. Ya, pasemos la página. Yo creo que es ilegal también. Licenciado Morales, Jacqueline Tercero dice que es ilegal el funcionamiento de una comisión. Sin embargo, las personas que proponen una comisión de investigación a la CICIG afirman de que la impunidad no puede quedar en la ilegalidad, no importa quién la haga. Porque si fuera a voltear la página, ¿por qué seguimos raspando en el pasado, juzgando militares de hace 40 años? Si hay que voltear la página, entonces ¿por qué vamos a hacer investigaciones forenses? ¿Hay que investigar el desempeño de la CICIG? ¿Es la manera correcta? ¿Cuál es su opinión? Mire, yo creo que aquí hay que tener mucho cuidado en lo que es el concepto legal y el concepto político. Definitivamente lo que se observa, no puedo yo adentrarme totalmente cuáles son las intenciones de esta comisión, pero más veo un sentido de conformar una comisión de parte del Congreso, ya, con cierto grado de revanchismo. Ya. Ahora bien, ojalá que no sea así, pues, porque verdaderamente lo que me estoy dando cuenta, quienes integran la comisión son personas que fueron afectadas por las mismas investigaciones que hizo la CICIG. Y entonces con esta razón, ojalá fuera también de que fuera integrada, pero por otros políticos fuera imparcial. que fueran imparciales. No se le está diciendo que no lo hagan. Bueno, si quieren hacerlo, háganlo, pero que no haya conflicto de interés, porque ahí lo que se observa hay un conflicto de interés claro. Quieren hacer una comisión que quieran verdaderamente fiscalizar el actuar de la CICIG, háganla, pero que no sea con personas que fueron afectadas por las mismas investigaciones que realizaron. Entonces, con esa razón, entonces debería hacerse de una manera imparcial y muy objetiva ya el actuar de la CICIG. Si esta actuó mal o actuó bien, pues lo dirá directamente un proceso que se lleve a cabo. Ahora dígame, no estoy ni a favor ni en contra de la comisión, verdaderamente solo estoy planteando aspectos muy objetivos. Vea usted, antes de que no existiera el caso de la CICIG, bueno, a través de un convenio internacional llegan acá y se empieza a descubrir una serie de cantidad de corrupción generalizada dentro del mismo sistema de justicia, el sistema político, personas que están vinculadas a grandes empresas. Bueno, dígame, ¿quién lo hubiera hecho entonces? Esa es la pregunta. Si no lo hace el sistema de justicia, entonces ¿quién lo hubiera hecho? Bueno, y aquí termino con esto, permíteme un segundito. Y es aquí precisamente el actuar, llamémosle, positivo. Lo negativo fue precisamente que empiezan a hacer investigaciones selectivas, empiezan a abusar de ciertos, la prisión preventiva, empiezan a actuar directamente con algún tipo de ventaja y alevosía por ser una organización internacional. Fueron los errores que realmente se cometieron ahí. Y entonces creería que para mantener las investigaciones y empezar a disminuir los casos de corrupción, debe sí o sí existir otro tipo de comisión, si usted quiere aquí, conformada directamente por la justicia guatemalteca, de aquellos jueces, magistrados o personas probas que puedan ser parte de miembros de esa comisión nacional para la erradicación o disminución al menos de la corrupción existente y que realmente se demuestre que nuestro sistema de justicia funciona, ¿ya? Para que no vuelva a suceder lo que ha sucedido antes. ¿Qué dice Jacqueline Tercero? ¿Regresa a la CICIG o no regresa? ¿Qué le diría usted al presidente? La verdad es que hubo abuso de prisión preventiva, hubo politización de justicia, hubo corrupción también dentro de CICIG. Yo no puedo, Richard, por ideología decir
esto estuvo bien cuando realmente estuvo mal. La corrupción no se puede atacar con corrupción. Me gustaría tal vez que regresara CICIG, pero una CICIG no como la que tuvimos, porque yo no puedo decir que no hubo corrupción también dentro de CICIG. Entonces creo que yo le diría al presidente, no, la verdad es que yo no aceptaría una comisión internacional. Yo creo que Guatemala tiene que salir adelante por sí sola y resolver nosotros mismos nuestros problemas. No podemos siempre estar agarrados de la mano internacional. No. Bueno, hay una cosa interesante, amigos televidentes, y es que nosotros en Guatemala tenemos organizaciones como el Ministerio Público, y antes de promover una comisión internacional debemos fortalecer los sistemas de justicia nacionales. Ahora, una opinión final, tenemos apenas 2 minutos, jóvenes, sobre esto, jóvenes y señorita, perdón, jóvenes y señorita, porque si no van a regañar por el lenguaje inclusivo, aquí regañan por todo, ¿verdad? Aquí los guatemaltecos, luego le van a poner un amparo a uno, la señora Hernández o Amparito Jordán o cualquier cosa, porque no utilizó el lenguaje inclusivo. Pero, señor y señorita, dígame su visión, comisiones de postulación. ¿Debe repetirse todo el proceso, sí o no, y por qué? Rapidito, vamos. Bueno, yo estoy de acuerdo con que se repita el proceso. Sé que el proceso está viciado. Yo sé que la justicia no debe estar politizada ni del lado izquierdo ni del lado derecho. La justicia debe ser recta y legal. Y yo creo que sí debe repetirse el proceso. Yo creería que definitivamente debe hacerse un proceso transparente, bien fiscalizado, y que aquellas personas idóneas sean los que vayan a dirigir la justicia de nuestro país, para evitar precisamente lo que hablamos anteriormente, que venga una comisión internacional que realmente venga acá sí a enseñar qué es lo que se tiene que hacer para darle continuidad a los diferentes casos de corrupción e impunidad en Guatemala. Entonces, el talento humano, el talento de jueces probos, jueces idóneos son los que deben de estar entre esas comisiones. Y si hay necesidad de volverlo a repetir desde cero, pues que se vuelva a repetir. Pero que recuérdese que en estos casos es uno de los principales poderes, ¿ya?, de la República. Y como tal, debemos de tener a los mejores dirigiendo precisamente las magistraturas. Bueno, muchas gracias a mis dos invitados, al licenciado Morales, Eddie Morales, y a la licenciada Infieri, Jacqueline Tercero, una influencer en los grupos de WhatsApp, ahí en Facebook. No se está quieta la licenciada. Muchas gracias a ambos por acompañarme en este análisis de Conexión GT. A usted, amigo televidente, mis más sinceras felicitaciones de haber estado todo este tiempo acá con nosotros, porque implica que a usted le interesa el porvenir de su país, que le interesa su país, porque realmente la opinión nos enriquece. No importa si usted estuvo de acuerdo con lo que dijeron los panelistas, si usted está de acuerdo con lo que digo yo, pero lo importante es que esté siempre involucrado, que sea parte y que de estos programas de información y que conozca, porque conocer nos va a hacer libres. Muchas gracias por estar con nosotros. Yo soy Richard Shows, anfitrión de la noche, y los invito a que continúen en sintonía de la 106.1 acá en RCN y que mantengan el canal de Claro TV. Buenas noches.